Amado Dios, te agradezco por el regalo de la vida y por todas las bendiciones que me has concedido. Te pido que guíes mis pasos, ilumines mi mente y fortalezcas mi espíritu para seguir tu voluntad con amor y humildad. Llena mi corazón de paz y mi alma de fe para enfrentar los desafíos con esperanza. Que tu luz me acompañe siempre y que pueda ser instrumento de tu amor en este mundo. Amén. La gloria de Betlehem. Los días volaban. Volaban como pétalos de flores que lleva el viento por valles, montañas y praderas, y cada uno de esos días, jirón de luz desmenuzado por los inexorables dedos del tiempo, le decía a Miriam, con su voz sin ruido, que se acercaba el gran acontecimiento de su divina maternidad. Una radiante visión color de amatista y oro le había cantado en un atardecer de otoño, una melodía jamás oída por ella. Dios te salve, Miriam. Llena eres de gracia. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendita en el que saldrá de ti, el cual será llamado Hijo del Altísimo. Aleluya, Miriam. Aleluya. Canta, mujer del silencio, canta, porque tu gloria sobrepasa todas las glorias, y en esta hora solemne se ha fijado tu ruta de estrellas por los siglos de los siglos. Y la celeste voz parecía ir perdiéndose a lo lejos, como si aquel de quien surgía fuese elevándose más y más en el infinito azul. Algunos humildes labriegos y pastores nazarenos, que pasaban las noches del otoño bajo las encinas gigantescas, con hogueras encendidas cuidando sus majadas o sus cultivos en maduración, creían haber soñado con cantares como los de las vírgenes de Sión, en la solemnidad de la Pascua en el templo de Jerusalén. Y otros transeúntes nocturnos de la silenciosa ciudad nazarena aseguraban haber visto cómo nubecillas rosadas, azul y oro del amanecer bajaban y subían, esparciéndose como filigrana de tenues hilos de los colores del iris sobre la grisácea techumbre de la casa de Josep el artesano. Y a media voz empezaban a correr versiones cargadas de misterio, de enigmas y de estupor, haciéndose los más variados y pintorescos comentarios, que ensanchándose más y más, llegaban a lo maravilloso. Algún poderoso mago debía andar de por medio en todo aquello, decían sigilosamente. Y la curiosidad femenina tejía redecillas sutiles, obra de imaginaciones de mentes sin cultivo y sin lucidez. La dulce Miriam, acosada a preguntas, iba entristeciéndose y alarmándose, al ver que su casita templo era tomada como escenario de algo que aquellas buenas gentes no acertaban a comprender, y Josep tomó la medida prudente y discreta de llevarse a Miriam a Betlehem, a casa de Elcana, unido en matrimonio con Sara, hermana menor de Ana, su madre, los cuales tenían un verdadero culto por la virtuosa y bella sobrina. Josep había tratado el viaje con la caravana de mercaderes que bajaba periódicamente desde Cesarea de Filipo a Jerusalén y que hacía descanso junto a la fuente en las afueras de Nazaret. Y cuando la luna llena estaba en el cenit, Josep y Miriam, montados sobre un camello, seguían la caravana rumbo al sur, mientras los niños de Josep, al cuidado de una parienta, continuaban encendiendo la lumbre bajo aquel techo enmohecido por los años y que tantas bellezas había visto pasar en los 7 meses de preparación para el gran acontecimiento. ¿Qué ha pasado en la casita del carpintero?, se preguntaban los vecinos nazarenos, que no se oyen las sierras ni los martillos de los jornaleros de Josep. ¿Será que los ángeles del Señor se llevaron al 7º cielo a la dulce Miriam, que acaso va a ser madre de un nuevo profeta enviado de Jehová para fulminar a los déspotas dominadores de Israel? Tales interrogantes surgían de las mentes sin malicia de los que habían escuchado las aseveraciones de algunos clarividentes, que sorprendieron extraños resplandores sobre la casa de Josep. Pero la mayoría tejía de malignas suposiciones una redecilla obscura en torno a la dulce mujer del silencio, no faltando quien anunciase que había perdido la razón, que una atroz demencia la había ido llevando de sombras en sombras, envuelta en su tenaz silencio, hacia esa pavorosa tiniebla mental que llamamos locura. Y después de 3 días de marcha, Josep y Miriam se encontraron en la ciudad de David, el místico rey pastor, que al son de una lira de oro cantaba salmos de alabanzas a Jehová y salmos de dolor por sus pecados, gritos de angustia clamando piedad y misericordia para sus grandes errores. Miriam, hija de Ana, exclamaba Sara su tía abrazándola tiernamente en el dintel de su puerta. ¿Qué gloria es esta que viene contigo, Miriam, mujer escogida del Altísimo?
Y Miriam, fijando en aquella mujer sus grandes ojos llenos de ensueños divinos, le dijo con su dulzura habitual: «También tú, tía Sara, me rodeas de milagros y enigmas. Si he sido escogida para ser madre de un profeta, como tantas madres de profetas en esta tierra del Señor, donde muchos han existido. ¿Es eso acaso lo que quieres decir? Es que Elcana, mi marido, y yo hemos tenido extraños sueños respecto de ti, Miriam, hija de Joachín y de Ana. Entremos y te lo contaré todo junto al hogar». La tía Sara, seguida de la joven, fue a sentarse en el banco del hogar, mientras Elcana y Josep disponían el hospedaje conveniente para Miriam, quien venía a esperar la maternidad bajo su techo betlehemita. «Soñamos, Elcana y yo, que te veíamos de pie en lo alto de un cerro cerca de Nazaret, y de tu pecho brotaba un reguero de aguas cristalinas que iba ensanchándose hasta formar un azulado arroyuelo, donde multitud de gentes acudían a beber, porque aquellas aguas maravillosas curaban todas las enfermedades. Luego no se te veía a ti, sino solo al arroyuelo que se tornaba en un río caudaloso, y después en un mar de aguas doradas y resplandecientes que inundaban desde Idumea hasta Sidón. Otra vez soñamos que tú y Josep entrabais al templo de Jerusalén para los oficios de Pascua, y el templo se llenaba de un rosado resplandor, como si hubiera llamas color amatista por dentro y por fuera. Cuando salíais, el resplandor quedaba allí, causando estupor a los sacerdotes y doctores, porque esa luz vivísima les alumbraba hasta el fondo de sus conciencias, donde encontraban sus pecados al descubierto y pedían perdón y misericordia a Jehová. Y por tercera vez soñamos que tú sola, en lo alto de una montaña, decías en un clamor que partía el corazón en dos: «Gentes que pasáis por estos caminos, mirad y decid si hay dolor comparable a mi dolor». «Oh, qué extraños sueños son los tuyos, tía Sara», exclamó Miriam. Y Miriam, la esenia, reservada y silenciosa, discreta y prudente como todos ellos, guardó silencio en cumplimiento de la vieja ley de la orden que decía: «El esenio no hablará nunca de sí mismo, si no es obligado en defensa de la verdad». Por su mente lúcida y serena pasaron en armonioso desfile cuantas visiones, anuncios y profecías había tenido respecto al gran ser que debía llamar la madre. «Miriam», le había dicho el espíritu luz, el inolvidable día en que era coronada de rosas para desposarse con Josep. «Miriam, la ley eterna del amor universal me permite asociarte a la misión redentora que me traerá pronto a la tierra». Había sido al amanecer de aquel día memorable, cuando, siguiendo la liturgia sagrada, la Virgen que iba a desposarse hacía por última vez la ofrenda del incienso y de la mirra en el altar de los perfumes, símbolo de que ofrecía a Jehová el sacrificio de su virginidad para transformarse en esposa y madre, otra forma de sacerdocio consagrado también por la ley divina, eterna conservadora de la especie humana sobre el planeta. Y el espíritu luz, que debía ser su primogénito, le había dicho en el más íntimo lenguaje oculto y secreto, conocido por las almas cultivadas en las altas facultades de la psiquis humana: «Miriam, mi acercamiento a ti será tu gloria por los siglos de los siglos, pero también será tu martirio tan profundo y tan hondo que los hombres te llamarán la dolorosa, y tu símbolo será un corazón, el tuyo, atravesado por 7 espadas». Miriam, el apóstol de la redención, arrastra tras de sí el dolor, el oprobio y el anatema de la inconsciente humanidad a la que trae el divino mensaje, dolor que alcanza a todos aquellos que más de cerca comparten la divina carga de luz y sabiduría de la que él es portador. Paladines de la verdad, de la sabiduría y del amor venimos a la inmolación, y quien más se acerca a nosotros, más duramente inmolado será. Miriam, en este incienso y esta mirra que quema sobre el altar cubierto por tus azahares blancos, llega hasta mí la heroica aceptación de tu alma, al ser la más íntima aliada en la misión redentora que me trae a tu lado. Seas bendita por siempre, mujer divinizada por el amor, por el sacrificio y por la maternidad. Sara, su tía, sencilla y virtuosa betlehemita, veía a Miriam absorta en sus pensamientos, y en su faz de rosa y marfil parecían cruzarse los reflejos de la interna claridad que la iluminaba siempre. Y mientras en el plano físico se desenvolvían estos acontecimientos, en el mundo sideral también se preparaban insólitos movimientos. Los 2 más grandes planetas de nuestro sistema, Júpiter y Saturno, se acercaban lentamente con la soberana majestad de astros de primera magnitud, para unirse en una magnífica conjunción, como si ese formidable himeneo de los cielos debiera repercutir en el otro himeneo del plano terrestre,
entre la divinidad y la naturaleza humana que se gestaba en el seno de Miriam, la dulce mujer, arpa viva de la eterna ley. Júpiter y Saturno seguían su marcha nupcial a través de los espacios infinitos, teniendo por cortesanos y espectadores a los millares de estrellas y soles de este universo visible desde la Tierra. Era el año 747 de la fundación de Roma, 8967 de iniciada la civilización adámica, únicas fechas exactas y de posible comprobación que podemos dar para orientación de los estudiosos. Ambos planetas se dirigían hacia los dominios zodiacales de Piscis, estrechamente vinculados por entonces a los destinos del gran pueblo seguidor de Moisés. La tierra de promisión, dada por él al pueblo de Israel entre el mar y el Jordán, parecía tener una extraña atracción para los dos radiantes viajeros celestiales que corrían a celebrar su formidable himeneo justo en el campo sideral que constituía su patrimonio. Los sabios y estudiantes de las grandes fraternidades ocultistas seguían con mirada extática aquella grandiosa marcha estelar, que desde siglos atrás sabían que marcaría la hora precisa de la aparición del hombre de Dios sobre el planeta. ¿Dónde se unirían los dos radiantes viajeros? ¿En cuál de los 12 palacios zodiacales estaría la magnífica cámara nupcial de los amantes celestes? Y la mirada de los sabios penetraba los abismos en busca de la gran verdad. Piscis, gritaron todos a una vez cuando vieron a Júpiter y Saturno darse el abrazo supremo allí, mientras el solsticio de invierno cubría de nieve la tierra de promisión vislumbrada por Moisés. Y en el éter azul, el rojizo Marte corría presuroso hacia Piscis, para cubrir con la púrpura de sus sendales flotantes el resplandeciente himeneo de Júpiter y Saturno. La reunión de los tres planetas era la eterna clarinada que marcaba la hora exacta, precisa, inexorable, en que el hombre de Dios abría sus ojos humanos a la vida física sobre el planeta Tierra para la postrera inmolación, la que coronaba su gloriosa y larga carrera de Mesías instructor de humanidades. Y de las grandes escuelas de divina sabiduría salieron en viaje audaces peregrinos hacia la tierra bendita, donde había nacido el Hijo de Dios en carne de hombre. 6 siglos antes, Isaías, uno de los más grandes videntes de Israel, había cantado en su arpa de cuerdas de bronce, cuyas vibraciones estremecían las almas. Y tú, Betlehem de Judá, no eres pequeña, sino grande entre las ciudades de Israel, porque de ti nacerá el Salvador de los hombres. Y como esa noche, séptima del solsticio de invierno, muchos permanecían en vigilia para contemplar el grandioso espectáculo anunciado por los astrónomos asirios y caldeos, algunos de los cuales temían un cataclismo estelar que produjera la disgregación de varios mundos, incluso la Tierra. Así fue como los pastores betlehemitas, con su sencillez de costumbres y ferviente plegaria a Jehová pidiendo misericordia, captaron, los más sensitivos, la onda de armonía divina emanada de las grandes inteligencias que prohijaban la entrada del hombre de Dios al plano físico. Onda radiante de luz y de gloria que vertía sobre la tierra como una cascada musical el inolvidable canto del amor y de la paz. Gloria a Dios en los cielos infinitos y paz en la tierra en las almas de buena voluntad. Miriam, Yosep, Sara y Elcana, los únicos testigos del advenimiento del Verbo de Dios, cayeron en una hipnosis extática debido a la poderosa vibración del gran espíritu que tomaba posesión de su materia para iniciar su vida terrestre. Los fluidos sutiles y penetrantes de las purísimas inteligencias que apadrinaban la conocida conjunción planetaria no pudieron ser resistidos por la débil naturaleza física de los 4 presentes, tan cercanos al acontecimiento. Yosep y Elcana fueron los primeros en sacudirse el sopor dulce y profundo que los invadió y que inconscientemente calificaron como un sueño letárgico, atribuyéndolo al exceso de incienso y mirra que se quemaban en las ascuas de un pebetero. Ellos despertaron a Sara, pues el recién nacido se quejaba con suaves gemidos. Era un querubín de rosa y nácar, yacente en la blancura del lecho de su madre, aún sumergida en las brumas radiantes de la hipnosis. Sara, mujer humilde y buena, fueron tus manos laboriosas las primeras en tocar el sagrado cuerpo de Cristo recién nacido, y serían también las últimas en perfumar su cadáver, 33 años después, cuando Miriam, desvanecida por el dolor, caía sobre el pecho de la Magdalena al serles arrancado el santo cuerpo para llevarlo a la sepultura. Sara, laboriosa y abnegada mujer, ignorada en tu grandeza silenciosa y oscura ante los hombres,
que buscas tu cumbre por senderillos solitarios y olvidados, donde florecen las pequeñas flores que nadie codicia ni busca. Senderos hogareños que muy pocos ven y menos aún valoran y comprenden. Nadie borrará de tus manos el sagrado sello de oro estampado en ellas por el divino contacto del cuerpecito recién nacido del Hijo de Dios. 3 esenios de edad madura, cuyas viviendas se levantaban en los suburbios de Betlehem hacia el oriente, velaban en torno a la hoguera encendida junto a un ventanal que les permitía contemplar el grandioso y acaso amenazador espectáculo de la unión de los 2 grandes planetas en el azul infinito. Los 3 jefes de familia, Alfeo, Josías y Eleazar, estaban reunidos en la casa de este último, pues con una familia numerosa y padres ancianos, Eleazar necesitaba ayuda en caso de un cataclismo sideral que redujera su hogar a escombros. Alfeo y Josías, viudos, solo tenían al criado guardián de los ganados, pues sus esposas habían muerto y sus hijos casados formaban familias aparte. Y cuando la conjunción planetaria fue perfecta, vieron que unas nubecillas de púrpura y nieve, de azul y oro, parecían acercarse serenamente, interceptando la luz de los 2 grandes astros. Volaban majestuosas, y pronto distinguieron formas humanas, como pintadas sobre el azul de los cielos por la mano de un artista. Parecían tener laúdes y cítaras que producían una armonía lejana, débilmente perceptible. Los 3 esenios inmóviles, hechos todo ojos y oídos, parecían figuras de arcilla recortadas en el ventanal, observando y escuchando sin poder moverse. Las figuras radiantes, de una sutilidad que por momentos se desvanecía en la penumbra azul de la noche, volaban hacia la ciudad dormida de Betlehem. Sus techumbres cubiertas de nieve y los árboles centenarios que la rodeaban, parecían, a lo lejos, una inmensa manada de elefantes blancos, reposando bajo el manto nocturno. Solo una que otra luz cortaba la blanca monotonía de la ciudad adormecida. Alfeo y Josías, con una mayor conexión espiritual por sus frecuentes visitas a los templos esenios en las montañas, pudieron ver con más claridad que las figuras luminosas flotaban sobre la casa de Elcana, el tejedor, en cuyo interior se vislumbraba la cálida luz de una hoguera. «Los maestros», dijo Josías, «nos han anunciado que la llegada del Redentor sería precedida de extraordinarias manifestaciones en los cielos. ¿Acaso este sea el momento?» Y ya caminando por el lado oriental de la ciudad, donde se hallaba la casa de Elcana, presenciaron cómo allí desaparecían o se esfumaban las esplendentes visiones. «Pero, ¿cómo puede haber nacido allí?», dijo Alfeo. «Si Elcana vive solo con su mujer y solo tuvieron un hijo, que ya está casado y vive en Sebaste». Rondando la silenciosa y tranquila morada del tejedor, escucharon. Era el preciso momento en que Elcana y Yosep se sacudían el sopor hipnótico causado por el acercamiento de las inteligencias superiores, y los 3 observadores ansiosos escucharon la voz de Elcana. «¡Sara! ¡Sara! Despierta, que el niño ha nacido y empieza a llorar». Llamando suavemente a la puerta del taller contiguo a la alcoba, dijeron desde afuera: «Elcana, los esenios llaman a tu puerta. Ábrenos, por favor». La hospitalidad era una de las grandes leyes de los esenios, y Elcana abrió su puerta. «¿Qué ocurre en tu casa que todas las luces de los cielos descienden sobre ella?», preguntaron los visitantes. «¿Luces, decís?». «Velando nos habíamos dormido y nos despertamos con los bajidos del niño», respondió Elcana. «¿Pero de qué niño hablas? ¿Acaso es tu mujer?». «No, sino Miriam, nuestra sobrina, que vino desde Nazaret para esperar aquí el nacimiento de su hijo». «Elcana», le dijo Josías, «ya sabes que los ancianos han anunciado la venida de un gran profeta a Israel. ¿No será este, acaso?». «Entrad, y hablaremos», respondió Elcana. Los 3 visitantes escucharon de los labios de Elcana el relato de los sueños que él y Sara habían tenido sobre el hijo de Miriam y Yosep, recién nacido. «No hay duda de que es él», afirmaron todos a la vez, convencidos aún más cuando Elcana les contó lo que había sabido de Miriam a través de Yosep sobre la virtud y el silencio de aquella dulce mujer, cuya vida parecía una continua contemplación interior, incluso en medio de las penosas tareas del hogar. Poco después, fueron conducidos a la alcoba de Miriam, que, sentada en su lecho, sostenía en su regazo al tierno recién nacido. Los hombres adustos, esenios de almas radiantes de fe y esperanza, cayeron de rodillas y desde el suelo besaron las pequeñas manitas del querubín de rosa y nácar que dormía en profunda quietud. Yosep lloraba de felicidad. Siendo todos ellos esenios, podían comprender con exactitud lo que significaba para los dichosos padres ver su hogar bendecido con el nacimiento de un enviado de Dios.
Miriam, la mujer de la dulzura y el silencio, miraba a todos y miraba a su hijo. Permanecía en silencio, sumida en su contemplación interior. Finalmente, rompió el meditativo silencio que envolvía a todos. Me parece que mi hijo me dice lo más profundo del alma. Cantad un himno de acción de gracias, porque se ha cumplido la voluntad del Altísimo. Y aquellos 7 humildes esenios cantaron a coro algunos fragmentos de los salmos de alabanza y gratitud, porque el Salvador de los hombres había descendido a la tierra. Al retirarse de la alcoba de Miriam para dejarla descansar, se reunieron en torno a la hoguera que ardía con alegres llamaradas. Los 5 hombres, junto con Sara, llena de solicitud y entusiasmo santo, tomaron la copa de las libaciones sagradas que el rito esenio acostumbraba en los grandes acontecimientos espirituales. La copa que en nuestra época llamaríamos un pequeño jarrón con 2 asas, debía ser de oro, piedra o arcilla, dependiendo de las posibilidades económicas de cada familia. El Cana, que se encontraba en una posición media, tenía una copa de mármol blanco. Como jefe de la casa, el Cana tomó la copa de manos de Sara, mientras ella colocaba mantos blancos sobre los hombros de todos, símbolo de la pureza que debía cubrirlos en aquellos momentos solemnes. Los relatos de estos testigos oculares de aquel amanecer del Cristo en la tierra sirvieron como fuentes dignas de fe para los primeros biógrafos. Entre ellos podemos mencionar a 2 grandes amigos del Salvador que han pasado a la posteridad, José de Arimatea y Nicodemo de Nicópolis. Y todos, de pie en torno a la hoguera, cruzaron sus manos sobre el pecho e inclinaron sus frentes en adoración al Supremo, reconociendo sus pecados en un acto de sincero arrepentimiento. El Cana, jefe de la casa, repetía las frases del ritual. El Altísimo ha recogido nuestra confesión y nuestro arrepentimiento. Su misericordia derrama sobre nosotros las aguas divinas que lavan los pecados de los hombres. Su amor eterno nos abre las puertas de su templo de sabiduría. Y que este jugo de la vid que juntos bebemos la noche de la encarnación del avatar divino, sea salud y bendición, santidad y justicia para todos los días de nuestra vida. La blanca copa de las libaciones sagradas pasó por todas las manos en el más austero silencio. Cuando todos hubieron bebido, el Cana vació sobre las ardientes llamas del hogar el resto del licor que quedaba en la copa, mientras decía: que el hogar del esenio arda siempre para dar luz y calor a cuantos lleguen a su puerta. Terminado el ritual religioso, comenzaron las confidencias íntimas sobre el feliz acontecimiento que esa noche los reunía en torno al fuego hogareño de Elcana. Todos insistieron a Joseph para que revelara hasta los menores detalles observados en Miriam desde que la sacó del templo el día de los desposorios. A medida que avanzaba el relato, todos iban llegando al pleno convencimiento de que el niño que acababa de nacer no era solo un profeta de Jehová, sino el avatar divino, la encarnación del Hijo del Altísimo, esperado desde hacía siglos por sus maestros esenios. Alfeo, Josías y Elcana tomaron la resolución de partir al día siguiente hacia las montañas del Mar Muerto, donde, ocultos en profundas criptas, vivían en estudio, oración y trabajo, los 70 ancianos esenios que formaban el Consejo Supremo de la Fraternidad. Ni Eleazar ni Joseph podían acompañarlos debido a los sagrados deberes que ambos tenían con sus respectivas familias. Cuando los viajeros tomaban el cayado y ajustaban sus correas para emprender el viaje, la previsora Sara les dio un morral con pan y frutas secas a cada uno, pues la aridez de aquellas montañas amenazaba con el hambre a quienes se aventuraran sin provisiones. Eleazar corrió a su casita en las afueras de Betlehem para contar a los suyos el gran acontecimiento. Sus ancianos padres, su esposa y sus hijos se apresuraron a la casa de Elcana, el tejedor, para ofrecer a Miriam y a su divino infante todo cuanto tenían, dando vida a los tiernísimos relatos que la antigua tradición ha conservado sobre los sencillos dones de los pastores de Betlehem, los primeros en conocer el sublime misterio del avatar divino hecho hombre en la tierra. La fausta noticia corrió, bajo un sigiloso secreto, por todas las familias esenias de Betlehem. La modesta vivienda de Elcana fue visitada por una inmensa e ininterrumpida peregrinación desde las comarcas vecinas. Los que no conocían el secreto decían: Jehová ha bendecido las manos de Elcana y de Sara, su esposa, cuyos primorosos tejidos de lana atraen a gentes de los pueblos cercanos. Los dulces y silenciosos esenios callaban,
pues tal era el consejo de los maestros para evitar alarmas entre los gobernantes romanos o judíos, quienes podían ver un peligro en el gran ser que había descendido entre el pueblo de Israel. Los esenios. Sigamos a los 3 viajeros camino de En-Gedi, en la margen occidental del Mar Muerto, donde existía un antiguo y escondido santuario esenio, residencia de algunos solitarios. Estos eran delegados de confianza del Supremo Consejo, facilitando a los hermanos de Judea acudir a las asambleas en días especiales. Asimismo, había santuarios en el monte Ebad para los de Samaria, en el Carmelo y el Tabor para los galileos, y en el Hermón para los de Siria. El Gran Consejo de los 70 ancianos, guías de la fraternidad esenia, tenía su residencia habitual en los montes de Moab, en la ribera oriental del Mar Muerto. Este lugar, accesible solo una vez al año, era donde los miembros subían de grado o revisaban las pruebas asignadas a cada uno. Las consultas más simples eran atendidas por los esenios de los pequeños santuarios previamente mencionados. En-Gedi era una aldea antigua y sombría, situada en una región salitrosa y árida que ofrecía pocos encantos a los viajeros. En las últimas casas hacia el oriente se encontraba la vivienda de 2 fornidos hermanos que vivían con su anciana madre. Se dedicaban a la fabricación de manteca y quesos de cabra, además de transportar leña a aldeas vecinas. Esta casa, conocida por todos como la Granja de Andrés, era antes propiedad del difunto jefe de la familia. Al anochecer del día siguiente, nuestros viajeros llegaron a la puerta de esta casa. Un postiguillo se abrió, y el Cana introdujo su mano haciendo el signo de reconocimiento de los esenios, diciendo a la vez las palabras clave, voz del silencio. El signo era la mano cerrada con el índice levantado. La puerta se abrió de inmediato, y ateridos de frío, los viajeros sacudieron la nieve de sus ropas y se acercaron a la hoguera que ardía en llamas rojizas. Una anciana de noble faz, llamada Betsabé, cocía el pan y junto al fuego humeaban varias marmitas. Los viajeros fueron rápidamente reconocidos por la familia de Andrés, ya que realizaban este mismo viaje cada año. «Grandes novedades traéis si habéis venido en un día tan crudo cuando ni los búhos salen de sus madrigueras», observó Jacobo, el mayor de los muchachos. «Grandes noticias», exclamó el Caná. «Os rogamos que nos dejéis pasar a la presencia de los solitarios». «No será sin que antes hayáis comido junto con nosotros», respondió la anciana Betsabé. «Así daréis tiempo a que los ancianos terminen su cena, que es justamente a esta hora», añadió Jacobo. «Bien, hermanos, aceptamos vuestra oferta», respondieron los viajeros. Los 6 personajes rodearon entonces la modesta mesa de la granja de Andrés. El difunto Andrés había pasado toda su vida en aquella cabaña, sirviendo como portero de la entrada subterránea al templo de los esenios. Esta tarea la cumplían ahora su viuda y sus hijos, considerados como una honrosa investidura espiritual que se transmitía hasta la 4ª generación. La frugal comida, que consistió en leche de cabra con castañas asadas, higos secos, queso y miel, terminó pronto. Jacobo encendió una antorcha y dijo, «Estoy a vuestra disposición». «Vamos», respondieron los viajeros. «Id con Dios, y hasta mañana», dijeron la madre y el hijo menor, un jovenzuelo de 17 años llamado Bartolomé. Los 3 viajeros, guiados por Jacobo, pasaron de la cocina a un pajar, en cuyo extremo se encontraba un inmenso establo de cabras. Tras una pila de heno, Jacobo removió una lámina de piedra del muro, revelando un oscuro hueco. Apareció una pequeña plataforma con una escalera labrada en la roca que ascendía 10 escalones. Al final, una puerta de hierro apenas permitía el paso de una persona. Desde su interior colgaba una cuerda, que Jacobo tiró, escuchándose a lo lejos el suave tañido de una campana. Al poco, el postiguillo de la puerta se abrió y la luz de la antorcha iluminó el blanco rostro de un anciano que escudriñaba el exterior. Voz del silencio. Hermanos esenios traen grandes noticias y piden hablar con los ancianos. Al ver el rostro de Jacobo, el portero esenio sonrió bondadosamente. Bien, bien. Esperad unos minutos. Tras un breve rato, la puertecita se abrió pesadamente y los 3 viajeros entraron a una habitación baja e irregular, donde una lámpara de aceite pendía del techo. 7 esenios de edad madura esperaban sentados en un estrado de piedra que circundaba la sala. «Por esta noche, los viajeros se quedarán aquí», dijo el portero a Jacobo. «Vete a dormir y ven por ellos mañana antes del mediodía». El joven se retiró.
En un rincón de la habitación, una hoguera recién encendida brillaba, y una gruesa estera de fibra vegetal, junto con algunas pieles de oveja, daban al rústico recinto un aire confortable. Los viajeros, en profundo silencio, se sentaron en pequeños taburetes frente al estrado. Que la divina sabiduría ilumine nuestra mente y que la verdad mueva nuestra lengua. Hablad. Estas solemnes palabras fueron pronunciadas por el anciano que ocupaba el lugar central. Así sea, contestaron los tres viajeros. El Cana comenzó a relatar cuanto el lector ya conoce, desde los sueños suyos y de su esposa, la llegada de Miriam y Joseph a su casa, hasta todo lo que allí ocurrió. Luego, Josías y Alfeo contaron lo que habían visto mientras observaban la conjunción de los grandes planetas. De un hueco en la pared, cuya puertecilla era una piedra que se corría, uno de los ancianos extrajo un rollo de telas enceradas, tabletas de madera y de arcilla. En el más absoluto silencio, los 7 esenios comenzaron a examinar aquellas escrituras. En verdad, hermanos, vuestra noticia es de trascendental importancia, dijo finalmente el anciano servidor, como llamaban al jefe de la casa. El tiempo ha llegado, y la conjunción marcó la hora última de la noche pasada sobre la constelación de Piscis, que protege la tierra de Israel. Tal acontecimiento ha sido comprobado por todos nosotros, añadió otro anciano, y ya los 70 deben estar esperando este anuncio que nos traéis. ¿De cuánto tiempo disponéis para esta misión?, preguntó el servidor. Del que nos mandéis, respondieron los 3 viajeros al unísono. El sacrificio que habéis hecho en esta cruda noche de nieve, la firme voluntad y vuestra leal adhesión a nuestra fraternidad, merecen, según juzgo, una compensación espiritual de nuestra parte. ¿De qué grado sois en la orden? Hace 6 años que entramos en el primer grado, la hospitalidad y el silencio, y por mi parte creo haber cumplido con regularidad, respondió el Cana. Yo, dijo Josías, he fallado solo una vez en la hospitalidad. Se presentó en mi puerta un prisionero de la Torre Antonia, buscado por la justicia con mandato de entrega vivo o muerto. Le di pan y frutas, y le pedí que siguiera su camino para no verme obligado a entregarlo. Aún vivía mi esposa y mi hija no estaba casada, y pensé que mi vida les era necesaria. No pecaste ni ante Dios ni ante la fraternidad, hermano. Jamás se nos obliga a sacrificar a los demás junto con uno mismo. Otra situación hubiera sido si estuviera solo en el mundo. Y yo, refirió Alfeo, he faltado al silencio reglamentario en un caso en el que no pude dominarme. Hubo una riña entre 2 pastores a causa mía, y si no fuera por mi intervención y la de otros vecinos, habría terminado en tragedia. Venía observando que un pastor ordeñaba a escondidas las cabras de cría de su vecino. Los cabritillos de este último iban enflaqueciendo y muriendo de frío. El pastor perjudicado se quejaba de su mala suerte, creyendo injusto que sus cabritillos fueran los únicos raquíticos, a pesar de sus esfuerzos. Durante más de un año guardé silencio, pero un día no pude más. Llevé al pastor perjudicado a mi granero y le mostré lo que yo había estado viendo todo ese tiempo. Esto desencadenó un drama, y finalmente el pastor culpable fue obligado a indemnizar los daños causados, con la amenaza de ser expulsado de la comarca si volvía a ocurrir. Tampoco tú has pecado contra Dios ni contra nuestra fraternidad, hermano, porque había un daño a un tercero, y ese tercero tenía esposa e hijos que sustentar. A la larga, todos ellos habrían sufrido miseria y hambre si aquella situación se prolongaba indefinidamente. Hablar cuando es justo no es pecado. Lo que está vedado por nuestra ley es hablar sin necesidad ni beneficio para nadie. Y ya que estamos autorizados en este santuario para ascender hasta el grado 3, pasemos al lugar donde recibiréis del Altísimo el don que habéis conquistado. El esenio portero, que era uno de los 7 de aquel pequeño consejo, se acercó a los viajeros y les entregó 3 paños de finísimo lino. Los 3 se vendaron los ojos rápidamente. El servidor apagó la lámpara de aceite, cubrió la hoguera con una campana de arcilla, y en la más profunda oscuridad se escuchó el sonido de una piedra desplazándose en la muralla y luego el crujido de una puerta abriéndose. Los 3 viajeros, unidos por las manos y guiados por el portero, caminaron unos 20 pasos sobre un pavimento liso cubierto de suave arenilla. Al final, sintieron otra puerta que se abría, y al entrar percibieron un ambiente tibio y perfumado con incienso.
El servidor les quitó las vendas, y los tres cayeron de rodillas, pronunciando las palabras del ritual mientras inclinaban sus cabezas para besar las losas del pavimento. Sed bendito por los siglos de los siglos, oh Santo de los santos. Dios misericordioso que me has permitido entrar en este sagrado recinto donde se escucha tu voz. Acto seguido, 3 esenios les cubrieron con el manto blanco de las consagraciones y los acercaron al gran candelabro de 7 cirios, de los cuales solo uno estaba encendido. Representaba el primer grado que ellos ya tenían. Después fue descorrido el espeso cortinado blanco que caía desde el techo detrás de la lámpara, revelando 7 grandes libros abiertos sobre un altar de piedra blanca. Encima de cada libro aparecían escritos en letras de bronce los nombres de los grandes maestros esenios ya desaparecidos: Elías, Eliseo, Isaías, Samuel, Jonás, Jeremías y Ezequiel. Por encima de los 7 libros, talladas en piedra, se veían las tablas de la ley eterna grabadas por Moisés, cuyo original estaba en poder de los 70 en el santuario de los montes Moab. Las repetidas cautividades del pueblo hebreo y las devastaciones de los santuarios de Silo, Betel y Jerusalén obligaron a los discípulos de Esen a salvaguardar aquel sagrado legado de Moisés en las profundas cavernas del monte Moab. Suspensa del techo y iluminando las tablas de la ley, resplandecía una estrella de plata, cuyas 5 puntas, como lamparillas de aceite, ardían sin apagarse nunca. Aquella estrella era el símbolo sagrado de la gran fraternidad esenia, cuyo significado oculto era la luz divina que iluminó a Moisés en el monte Horeb y el Sinaí, de donde surgió la ley que permanece hasta hoy como brújula eterna para la humanidad. En los 7 enormes libros de telas enceradas estaba escrita la vida, enseñanzas, profecías y clarividencias de cada uno de los venerados maestros de la fraternidad esenia. Mientras resonaban las cítaras tocadas por esenios cubiertos con mantos blancos, el servidor se ciñó a la frente con un cordoncillo de seda azul que sostenía una estrella de plata de 5 puntas, símbolo de la luz divina, que invocaba para hacer la consagración de los 3 hermanos que habían llegado al santuario buscando acercarse más a la divinidad. Espirales de incienso se elevaban desde los pebeteros colocados frente al altar de los 7 libros de los profetas. Con voces solemnes y profundas, los esenios entonaron a coro el salmo llamado Miserere. Pedían al unísono, al son de sus cítaras y laúdes, el perdón de sus pecados y la misericordia divina sobre todos los hombres de la tierra. Al terminar el doliente salmo, profunda lamentación del alma humana que reconoce sus errores y se arrepiente de ellos, el servidor destapó la pilastra de agua que estaba a la derecha de la gran lámpara de 7 cirios e invitó a los que iban a consagrarse en el 2º grado de la fraternidad a sumergir en ella sus manos hasta el codo. Era la ablución de manos, el rito que señalaba la entrada al 2º grado, como la ablución de la faz había sido la iniciación al primero. Aquellas aguas, fuertemente vitalizadas por 70 días de transfusiones de elevadas y puras energías, producían una suave corriente dulcísima para quienes en ellas sumergían sus manos, que luego dejaban secar sin contacto con paño alguno. Llevados ante la gran lámpara, el servidor pronunciaba las palabras de la consagración. Dios Todopoderoso, que habéis vitalizado con vuestra energía divina las manos de vuestros siervos, para que trabajen en favor de sus hermanos desvalidos y menesterosos, escuchad el voto sagrado que os hacen de trabajar 2 horas más cada día para sustentar a los leprosos, paralíticos y huérfanos que crucen por su camino. Y los consagrados decían, cada uno por separado: ante Dios, creador de todo cuanto existe, hago voto solemne de aumentar en 2 mis horas de trabajo para sustentar a los leprosos, paralíticos y huérfanos que crucen por mi camino. Entonces, un esenio encendió el 2º cirio de la gran lámpara sagrada. El servidor, poniendo sus manos sobre la cabeza de cada uno, les decía: si tu vida es conforme a la ley, las energías benéficas que han absorbido tus manos en este día te servirán para aliviar los dolores físicos de nuestros hermanos. Acto seguido, los recién consagrados se acercaban al gran altar de los 7 libros, y arrojando incienso en los pebeteros, evocaban a sus grandes profetas y pronunciaban sus nombres, más con el alma que con los labios. Y sucedía que alguno de los 7 profetas se aparecía en estado espiritual, más o menos visible y tangible según la fuerza de vibración que la evocación tuviera.
Esta vez se les apareció el dulce Samuel, que les aconsejó el desprendimiento y la generosidad para con todos aquellos semejantes impedidos, por una razón u otra, de procurarse el sustento. Este es el segundo grado de la fraternidad esenia, les dijo la voz sin ruido de la aparición espiritual, y pasaréis 7 años practicándolo, a menos que alguna circunstancia especial y favorable a vosotros impulse a los ancianos a abreviar el tiempo de vuestra prueba. Y porque habéis realizado el esfuerzo de anunciar el nacimiento del Verbo de Dios, la divina ley os permitirá seguirle de cerca en su vida y acompañarle hasta la muerte. Desde el mundo espiritual, vuestros maestros esenios os bendicen en vuestros trabajos, en vuestras familias, en vuestros ganados, en vuestros campos, en el agua de vuestra fuente y en el fuego de vuestro hogar. Los 3 se arrodillaron ante el gran altar de piedra, y su llanto suave y emotivo mojó las frías piedras del pavimento. Tan profunda fue su emoción que no acertaban a moverse, y fue necesario que el esenio portero los sacudiera de los hombros, al mismo tiempo que les presentaba los paños para vendarse los ojos. Los otros ancianos desaparecieron tras la pesada cortina blanca que cayó de nuevo, y los 3 viajeros fueron nuevamente conducidos por el mismo camino a la sala donde habían sido recibidos por primera vez. Ya era muy entrada la noche. La hoguera se encendió de nuevo, y el esenio les preparó con pieles unas camas sobre el estrado. Les dejó pan, frutas, queso y vino, y desapareció sin ruido alguno. El gran silencio les anunció que ya estaban solos, y quitándose las vendas, se abrazaron los 3 como en una explosión de amor fraterno. El lector puede imaginar los comentarios de los 3 viajeros, pero por mucho que la imaginación corra, siempre quedará atrás de la realidad. Era aquella una época de exaltado sentimiento religioso en el pueblo de Israel, designado en ese momento para recibir la última encarnación del avatar divino sobre la tierra. La corriente de fe y amor emanada de los templos esenios ocultos entre las áridas montañas mantenía a muchas almas en un alto grado de vibración, homogénea con la emanada por las inteligencias superiores, para que fuera posible la conjunción perfecta entre la sutilidad extrema del Verbo de Dios y la naturaleza física que le serviría de vehículo para su última manifestación. Los esenios, al igual que los dactylos del tiempo de Antulio y los cobdas del tiempo de Abel, cumplieron admirablemente su cometido como precursores del Hijo de Dios. Johanán el Bautista no fue más que el eco formidable de la gran voz de la fraternidad esenia que hablaba a la humanidad en Palestina, el lugar más próximo al nacimiento del hombre luz en ese rincón del mundo. No es, pues, de extrañar que nuestros 3 humildes personajes se sintieran poseídos de un fervor religioso tan extraordinario que los hacía capaces de grandes sacrificios y esfuerzos inauditos. Los seres sensitivos y de regular evolución se identifican y compenetran tanto con las corrientes espirituales elevadas de determinadas épocas propicias que a veces logran grandes avances, aunque luego se estanquen en el progreso alcanzado cuando épocas de corrientes adversas pesan enormemente sobre ellos. La historia del rey David y de todos esos grandes arrepentidos que hicieron de sus vidas un holocausto de expiación y penitencia, al despertar su conciencia y reconocer su pecado, son un ejemplo de esta afirmación. Lo mencionamos para que los lectores no se vean atormentados por dudas sobre los progresos del alma. Si Cristo se vio sometido a formidables luchas con las pesadas corrientes que, en momentos dados, lo acosaban, a pesar de la altura espiritual y moral en la que se encontraba, no es de extrañar las caídas y deficiencias de quienes lo seguimos a tanta distancia. A media mañana del día siguiente, Jacobo, el hijo de Andrés, llamó a la puerta de la sala de la hospedería donde se encontraban los viajeros. Ellos mismos abrieron la pequeña puerta de hierro y lo siguieron, no sin antes buscar con la mirada, por si algún esenio aparecía para despedirlos. Pero los hombres del silencio no hablaban más palabras que las necesarias para cumplir con su deber. Se llevaron, como era costumbre, los 3 paños de lino con los que se habían vendado los ojos antes de entrar al santuario. La única prueba que les quedaba de que lo ocurrido esa noche no era un sueño ni una alucinación. «Ya tenemos 2 paños como estos», comentaba el Cana, mientras lo doblaba cuidadosamente y lo guardaba sobre su pecho, debajo de su gruesa casaca de piel.
Que Dios nos conserve la vida hasta que reunamos 7 iguales a estos, decía Josías, que parecía tener el presentimiento de una larga vida. Así sea, contestaron los otros, mientras guardaban también sobre su corazón lo que para ellos era una sagrada reliquia. «Traéis cara de fiestas», les dijo la buena y laboriosa Betsabé al verlos llegar rebosantes de alegría. «Mucha, madre Betsabé, mucha. Esos santos ancianos son los depositarios de toda la dicha de los cielos, pues así la hacen desbordar sobre quienes llegan hasta ellos». «Pienso, hermano Alfeo», dijo el Cana, «que tal como ellos hacen con nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo con todos los que lleguen a nuestra morada, si de verdad somos esenios». «Pues porque yo quiero serlo», dijo la buena mujer. «Os ruego que os sentéis aquí junto al fuego, para que comáis mi pan calentito con manteca y miel, mientras se termina de cocer la comida del mediodía». «¿Fiestas tenemos, madre Betsabé, por lo visto?», preguntó uno de los viajeros. «Pobre fiesta de una cabaña de leñadores», añadió Jacobo, ayudando a su madre a disponer la mesa y a retirar del fuego la gran marmita donde se cocían las castañas en vino y miel, y otra más en la que humeaban las lentejas guisadas con trozos de cabrito. «Esenios matando animalitos para comer», exclamaron los huéspedes al darse cuenta. «Calma, hermanos. Que los esenios no matan, sino que recogen lo que las montañas matan», contestó Betsabé, sirviendo las porciones en grandes platos de barro sobre la mesa. «Y yo casi me mato», añadió Bartolomé, «cuando ayer por la tarde Jacobo me colgó con una soga desde un picacho del Cuarantana para bajar al fondo de una garganta donde se habían despeñado 3 cabritillos preciosos que allí perdieron la vida. Y 3 sois vosotros, así que os llevaréis las 3 pielecitas blancas para el niño de Miriam, y los mejores trozos de carne para que ella recobre fuerzas y críe al bienvenido como un gozo de Dios», decía la buena mujer, iluminada de dicha, en quien la cualidad de dar estaba grandemente desarrollada. ¿Habremos de pensar que los inocentes cabritillos quisieron ofrecer sus vidas al santo niño que viene a la tierra a salvar a todos los hombres?, preguntaba Josías a sus compañeros. «Puede que sí», respondió Jacobo, acercando bancos a la mesa y haciendo sentar a los huéspedes. «Puede que sí, pues no recuerdo que haya ocurrido una triple muerte desde que abrí los ojos a la luz. De vez en cuando pasa esto, cuando algún lobo hambriento se acerca a la comarca y las cabras se arremolinan al sentir su proximidad por el olfato. Así ellas mismas se despeñan o empujan a sus hijuelos al fondo de los barrancos. Años atrás esto era común, porque los lobos nos visitaban a menudo hasta la cerca que rodea la casa. Mi pobre Andrés y yo pasamos lo nuestro para defender a nuestro ganado de ellos. Cuán felices hubiéramos sido si él hubiera llegado con vida a este gran acontecimiento», exclamaba la buena mujer, mientras sus ojos brillaban con lágrimas que no permitía caer. «Madre», intervino el joven Bartolomé, «siempre olvidáis lo que nos dijo el maestro Esenio del Monte Hermón, cuando trajo la triste noticia que aún lamentáis». «¿Qué os dijo, si se puede saber?», preguntó el Cana, buscando una idea piadosa para consolar a Betsabé. «Que diga madre lo que nos dijo», insistió el jovencito. «Es que mi Andrés fue sorprendido por la muerte en el norte del país, en un viaje que hizo enviado por los ancianos del Cuarantana. Y el servidor del Monte Hermón envió a uno de los esenios de aquel santuario para traernos los últimos mensajes de Andrés, quien entregó su alma a Dios entre los brazos de los ancianos, agradecidos por su sacrificio. Contadnos cómo fue la heroica acción de nuestro hermano Andrés, para que nosotros también aprendamos a sacrificarnos si llega el caso», dijo Alfeo, demostrando su anhelo de conocer las virtudes ajenas, algo muy común entre los esenios, que solían comentar las nobles y bellas acciones del prójimo. «Los ancianos de aquí», continuó la buena mujer, «necesitaban un hombre de confianza que fuera con una tropilla de asnos a traer cereales y legumbres, frutas secas y aceitunas desde Galilea, que es tan rica en todos estos productos de los que esta árida tierra carece. Habían recibido aviso del santuario del Monte Hermón de que ya tenían todo lo necesario para transportar. Y mi Andrés fue el elegido para esta delicada misión. Lleno de gozo, al despedirse de nosotros decía: «Qué dicha la nuestra, Sabá, que sea yo el elegido para traer el sustento a los siervos de Dios». Lejos estaba de pensar que con ello perdería la vida. Llevaba a 3 hombres para ayudarlo,
pero uno de ellos se vendió por unas monedas de plata y avisó a unos forajidos que asaltaban a los viajeros, diciéndoles que mi marido llevaba barrillas de oro y plata extraídas por los ancianos en estas montañas, con las cuales pagaría los productos que debía traer. Andrés lo sospechó y ocultó las barrillas entre los sacos de heno y bellotas, que colgaban de la cabeza de los asnos, en las horas de la ración. Y así fue que, al no encontrarle el oro en la tienda, se hartaron de darle palos, de tal forma que los dos criados fieles tuvieron que llevarlo medio muerto sobre un asno. Por mucho que los ancianos de allí lo curaron, estaba gravemente herido y como resultado murió sin poder vernos más en esta tierra. Fue un esenio mártir de su silencio y de su fidelidad, dijo el Cana con reverencia y piedad. Los tres huéspedes se pusieron de pie para rendir homenaje al valiente hermano, que prefirió dejarse maltratar antes de entregar el tesoro que se le había confiado. «Que Dios misericordioso lo tenga en su reino de luz eterna», exclamó Josías. «Así sea», respondieron todos. La pobre Betsabé lloraba silenciosamente. De pronto, Alfeo y Josías, ambos clarividentes, vieron una silueta astral como una nube blanquecina que se iba condensando más y más al lado de Betsabé. Ella, sintiendo algo así como el roce de un vientecillo fresco, volvió la cabeza al mismo tiempo que las manos fluídicas de la visión tomaban su cabeza y la besaban tiernamente. «No llorarías así, mujer de mi juventud, si supieras cuán feliz soy por haber comprado con mi vida el sustento para los siervos de Dios y para todos vosotros. Consuélate con la noticia que te traigo. Cuando nuestro Jacobo tome esposa, seré su hijo primogénito y me llamaréis otra vez Andrés. Seré, pues, tu primer nietecito», dijo la figura astral, y tras besar tiernamente a todos, desapareció. La feliz Betsabé, que poco antes lloraba de tristeza por el amargo recuerdo, ahora lloraba de felicidad por el anuncio de Andrés, que volvería cerca de ella como su primer nietecito. «Bendita sea la eterna ley, que tiene tan grandiosas compensaciones para los justos», exclamó el Cana. «Bendita sea», respondieron todos, sobrecogidos por lo que acababan de presenciar. Y, tras terminar la comida, emprendieron el regreso, no sin antes aceptar todos los dones que la buena Betsabé quiso que se llevaran para ellos y para el niño de Miriam. Decían «el niño de Miriam», porque aún no se atrevían a decir en voz alta «para el Cristo niño nacido en Betlehem». Enterada la familia de Andrés de que la dichosa madre del recién nacido pensaba quedarse por largo tiempo en casa del Cana, hasta que no hubiese peligro alguno para el niño por las contingencias del penoso viaje, anunciaron una visita. Decían que no era posible que quedara una sola familia esenia sin conocer al divino enviado de Dios para salvar a los hombres. Hacía tantos años que sus ancianos maestros les impulsaban a rogar a todas horas del día: «Manda, Señor, tu luz sobre la tierra, que perece en sus tinieblas. Mándanos, Señor, el agua de tus misericordias, porque todos perecemos de sed. Danos, Señor, tu pan de flor de harina, porque el hambre de justicia nos acosa. Acordaos, Señor, de vuestras promesas, que esperamos ver cumplidas en esta hora de nuestra vida». ¿Cómo no había de cantar una hosana triunfal la gran familia esenia diseminada en las montañas de Palestina, cuando la gran deseada noticia corría de unos a otros, aunque en voz baja? Parecería que la eterna ley había dispuesto que el descenso del avatar divino ocurriera lo más cerca posible del gran santuario esenio, depositario de los tesoros de la antigua sabiduría, donde se encontraban encarnados grandes y fieles amigos del hombre de Dios que llegaba. Allí estaba Hilcar de Talpaquén, con el nombre de Eliezer de Esdrelón. Como había sido fiel guardián de la sabiduría de Antulio en las montañas del Ática prehistórica, hasta que el Verbo volvió a la tierra en la personalidad de Abel, ahora guardaba la sabiduría de Moisés, hasta que nuevamente llegara el misionero del amor, en la personalidad de Yahshua, hijo de Miriam y de Yosep. Milagrosamente escapado de las matanzas de hebreos en los primeros tiempos de la dominación romana, Hilcar había huido a las montañas siendo casi un niño, junto a su madre y su anciano abuelo. Muchas veces se vieron obligados a recoger bellotas de encina, destinadas a las piaras de cerdos que pastaban en los campos de Judea. Un viajero que venía del país de Harán los encontró refugiados en una cueva de las montañas del Líbano, y poniendo al anciano, la mujer y el niño en su carro tirado por 3 mulos, los llevó hasta Engedi, punto terminal de su viaje. Aquel viajero decía que era un ilustre médico,
un terapeuta que llegaba hasta las salinas del Mar Muerto para llevar aquellas sales venenosas, de las que componían drogas para curar ciertas enfermedades infecciosas en su país. Y fue así como aquellos 3 infelices fugitivos llegaron a los esenios del monte Cuarantana, y de allí a los montes de Moab, cuando el niño, ya joven, inició su carrera escalando siempre altas cumbres. Allí se encontraba también aquel Cobda Adonai, faraón del Nilo en la época de Abel, y esta vez con el nombre de Ezequías. Ambos, junto con 5 esenios de menor edad, estaban encargados de los archivos, en los que había una gran cantidad de escrituras de muchos países y en las lenguas más variadas. Vidas enteras empleaban los esenios en descifrar aquellas escrituras, más por iluminación espiritual que por puro análisis, y traducirlas todas al sirio caldeo, que era por entonces el idioma más generalizado del Asia Central. En el inmenso santuario del monte Moab, que era como una ciudadela de enormes grutas creadas por antiguas explotaciones mineras, parecían haberse reunido adelantados espíritus de la Alianza del Cristo en sus respectivas manifestaciones físicas en el planeta Tierra. Estaban los marinos libertadores de esclavos de Juno, el mago de las tormentas, los profetas médicos de Numú, conocidos como los salvavidas, por las gentes de aquel tiempo, debido a sus grandes conocimientos de medicina naturalista, con los cuales realizaban maravillosas curaciones. Los profetas blancos de Anfión, el rey santo, que fueron instructores y maestros de todo un continente. Los de la escuela antuliana, llamados más tarde dactilos, que forjaron las ciencias y las artes de la gloriosa Ática prehistórica, cuna y origen de la posterior civilización europea. También estaban los primeros flámenes de la India, o tierra donde nace el sol, que tomaron su nombre y su sabiduría de los dictados de Krishna a su discípulo Arjuna, origen de la profunda filosofía védica que aún hoy no se llega a interpretar en toda su amplitud y oculta sabiduría. Asimismo, los mendicantes de Buda, que para eludir las persecuciones que sufría su elevada enseñanza, la ocultaban bajo la humillante indumentaria de peregrinos mendigos que recogían limosnas para subsistir. Estos maestros de almas iban dejando en cada conciencia una chispa de luz, y en cada corazón un incendio de amor a la humanidad. Por último, estaban los profetas terapeutas de Moisés, que se diseminaron desde el Nilo hasta el litoral del Mediterráneo, especialmente en la tierra de promisión, es decir, Palestina, Siria y Fenicia, porque desde hacía muchos siglos se sabía que en esas latitudes aparecería la última manifestación del avatar divino. Los esenios que llegaron hasta el nacimiento de Yahshua fueron la prolongación de estos profetas terapeutas de la escuela mosaica. En los archivos esenios se hallaba recopilado todo cuanto de luz, ciencia y conocimiento había aportado el Cristo a la humanidad terrestre, por medio de las inmensas legiones de sus discípulos y seguidores. Qué extraño sería que 70 hombres pasaran toda una vida catalogando, ordenando, traduciendo e interpretando aquel vastísimo archivo de divina sabiduría que había recorrido tantos miles de siglos por toda la faz de la tierra. Los esenios del monte Hermón en la cadena del Líbano, los del monte Bat en Samaria, los del Carmelo y Tabor en Galilea, y los del Cuarantana, estaban obligados por una ley común a todos los santuarios a enviar sustitutos y reemplazantes de aquellos que enfermaban o morían en el santuario de Moab, donde jamás debían faltar los 70 ancianos, con los que Moisés formó su alta escuela de divina sabiduría. Esenios fueron los cristianos del primer y segundo siglo, hasta que la inconsciencia humana empezó a oscurecer la excelsa figura del hombre de Dios, y a perseguir como heresiarcas a aquellos que luchaban por conservar su doctrina tal como la habían recibido de su inteligencia superior.